Muy buenos días. Que Dios le bendiga en este día. Estamos grabando miércoles en la mañana y muy contentos, entusiasmados por esta segunda parte del libro número 4 que tiene que ver con la obra pastoral y el ministerio pastoral. Espero que todos estén bien. Yo trato de estar en contacto con ustedes. A veces envío mensajes de audio queriendo escuchar de ustedes porque me preocupa su vida. Como pastor y como líder, me preocupa su vida. Oro por ustedes y me gustaría escuchar más de cada uno de ustedes, los pastores y los líderes que se están capacitando. Esa es una característica de nuestro seminario, de nuestro ministerio. No solamente queremos comunicar información, sino queremos ser parte de su vida. Así que espero que estén bien. Vamos entonces, antes de entrar en nuestra lección para este día, tener un momento de oración. Señor, gracias te damos por esta mañana tan preciosa y porque, Señor, cada día tu misericordia son nuevas y grande es tu fidelidad. Gracias por cada pastor que me escucha en este día, posiblemente en la noche cuando vean esta presentación. Te pido que tú les sigas bendiciendo, guiando sus vidas, Señor, usando cada uno de los pastores y líderes para tu gloria. Señor, nos encomendamos como seminario ante tu presencia. Pedimos que tú sigas guiando nuestros pasos, abriendo nuevos campos donde podemos llevar esta preparación teológica y que sea de bendición a las iglesias y, Señor, que las iglesias que están recibiendo estas instrucciones también sean edificadas y que tengan un gran impacto en las comunidades donde ellos están. Para tu gloria. En tu nombre oramos. Amén. Entonces estamos en las páginas 84 y 87 y entonces estamos ya en la semana número 6. La semana que viene estamos muy contentos porque vamos a tener varios hermanos que van a traer la palabra de Dios. El pastor Marlon Brown estará con nosotros cubriendo algunas de las páginas que les toca a ustedes leer la semana que viene, pero vamos entonces a concentrarnos en las predicaciones la semana que viene. Así que espero que todos ustedes puedan estar en vivo y si no en vivo, entonces por lo menos una vez más escuchar entonces después la presentación. Vamos a hablar del ministerio pastoral y por qué es tan importante. Una de las cosas que queremos mirar en esta mañana es la realidad de que hay tantos problemas que confronta la iglesia de hoy. Y si empezamos con los Estados Unidos, para darle un ejemplo, esta tasa le da entonces a entender dónde estamos nosotros aquí en términos de la asistencia, mirando desde el año 93 hasta el comienzo del año 20. Y vemos algo muy triste y es que la asistencia a la iglesia continúa disminuyendo aquí en este país. Y esto no toma en cuenta todo lo que sucedió en el año 20, o sea, el reporte de Barna es simplemente al comienzo del año 2020 y donde estaba la iglesia aquí en los Estados Unidos. Así que tenemos gran necesidad porque vemos menos y menos personas que están asistiendo a las iglesias. El centro de Pew, el Pew Research Center, hizo un estudio hace unos años atrás acerca de las personas que participan de las iglesias en América Latina. Y este artículo en el año 2014, noviembre del año 2014, Religión en América Latina, cambio generalizado en una región históricamente católica. Y hicieron una encuesta de varios países, también en el Caribe y lo demás. Y ahí vemos el tamaño de muestra de cada país, las encuestas que se hicieron en cada país. Y lo que sabemos es que hay un cambio en términos del porcentaje de población adulta que asiste a una iglesia católica en comparación a una iglesia protestante o evangélica. Y vemos que, por ejemplo, adultos en estos países se identifican con la iglesia católica
a un porcentaje de 69%, y los adultos se identifican con una iglesia evangélica protestante, 19% de ellos. Así que, mis hermanos, hay muchos que son religiosos, muchos se identifican aún con la Iglesia Católica Romana, y los protestantes, en algunos países creciendo más que otros. Todavía queda bastante trabajo, mis hermanos, que tenemos que hacer para explicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La gran necesidad de poder compartir que la salvación es provista solamente por medio de la fe en Jesucristo. Y tenemos que discipular a estas personas también. Así que vemos ahí que todavía, aunque hayan menos adultos hoy en la Iglesia Católica, vemos el cambio de 84% al 69%, y que ha incrementado el número de protestantes o evangélicos del 9% a 19% de los adultos. Ahí todavía nos demuestra que hay un campo increíble para evangelizar y discipular y para alcanzar. Y aquí vemos el contraste también en términos de los números de cada uno de los países, en Colombia, en Ecuador. Estos son los países donde estamos nosotros llevando el ministerio, y esperamos también en un momento no muy futuro estar también en Nicaragua. Pero vemos que el porcentaje todavía necesita incrementar. Nicaragua tiene casi la mitad que se identifican como protestantes o evangélicos. Eso es bueno, pero la obra es grande, es inmensa, y es parte por la razón que estamos haciendo lo que hacemos como ministerio, y no solamente el ministerio nuestro, sino hay muchos seminarios tradicionales y otros como los nuestros que están tratando de llevar la preparación teológica a donde están las personas. Este estudio que se hizo de Barna también compara el porcentaje de pastores en el año 92 y después más tarde en el año 2017, en términos de cuántos pastores habían menos de 50 años y cuántos pastores hoy tienen más de 50 años. Y vemos que la mayoría de los que están pastoreando hoy en día tienen más de 40 o 50 años. Hay muy pocos jóvenes que están entrando en el ministerio. Y en esta semana yo llamé a algunos de ustedes para saber, en diferentes países, en la República Dominicana, en Ecuador, para saber si esto es correcto, si esto de verdad manifiesta o refleja la realidad. Y ustedes me dijeron que sí, que básicamente lo que estamos encontrando, que sí, tenemos jóvenes que están entrando en el ministerio, pero cuando comparamos, mis hermanos, la mayoría de los que están en el ministerio son personas ya de edad mayor, de 50 años. Y necesitamos de verdad poner hincapié en de que Dios continúa llamando a los jóvenes al ministerio. Tenemos que de verdad preparar a esta nueva generación de pastores aquí en los Estados Unidos y en todo el mundo. Entonces, conclusiones y soluciones, ¿verdad? Y claro, solamente algunos pensamientos aquí, hay mucho más que pudiéramos decir. Si la mayoría de los hermanos pastores son de más de 40 o 50 años en nuestras iglesias, y el 69% de la población latinoamericana es de tradición católica romana y solo el 19% son protestantes, y si el 85% de los pastores no tienen capacitación teológica ni la forma de adquirirla, entonces, mis hermanos, la determinación para preparar e instruir la próxima generación de pastores y líderes es más urgente que nunca. Por eso es que lo que ustedes están recibiendo, y hay muchos ministerios que pudiesen aportar lo que estamos haciendo nosotros, y gracias por su confianza en nosotros, pero lo que estamos tratando de hacer nosotros, líderes entrenados, iglesias multiplicándose, es de urgencia. Y yo le quiero recordar simplemente algunos de los principios y valores de nuestro ministerio que tiene que ver con la multiplicación. El deseo nuestro para usted es que usted no solamente reciba lo que está siendo, se está enseñando y transmitiendo a ustedes cada semana y a través de este curso de 2 años, sino que usted tome lo que está recibiendo
y lo comparta con otras personas. Y muchos de ustedes lo están haciendo, pero el fin es la multiplicación. La filosofía ministerial nuestra es la reproducción de líderes cristianos a través de la enseñanza y el entrenamiento en las iglesias. Y queremos que pastores, usted tome lo que estamos compartiendo y que se lo enseñe a otros hombres y mujeres en su iglesia. Algunos pastores toman uno de los libros que estamos estudiando y lo comparten en una clase de escuela dominical o un domingo en la noche, o por lo menos principios sacados de estos libros, ¿verdad? Pero queremos que usted transmita esta información a otros en su iglesia. Y algunos de ustedes van a captar la visión de la próxima generación y van a querer entonces establecer este programa de entrenamiento en sus propias iglesias o en su ciudad o en otros lugares. Ya yo he hablado en el último mes con dos hermanos, dos de ellos de la República Dominicana, en diferentes lugares, en San Pedro, en la área de San Pedro y en el área de Pantoja, cerca de Santo Domingo. Y el deseo de ellos es poder también capacitar a otras personas. Entonces, mis hermanos, la idea que usted tome, y Dios no le va a dar esta encomienda a todos, o no todos los van a ejercitar o ejercer de la misma manera. Sí queremos que tomen este material y lo compartan con los ancianos de su iglesia, con los líderes de su iglesia, y que usted use los 10 volúmenes o use uno o dos de ellos como usted quiera, pero que usted se reproduzca. Recuerden que el fin es la multiplicación. Pero algunos de ustedes van a captar esta visión de decir, yo quiero que ustedes me ayuden porque yo tengo el don de la enseñanza, tengo pasión para capacitar a otros y quiero impartir estas enseñanzas a otros. Hablen conmigo, porque es la única manera, mis hermanos. Yo solo, o el pastor Marlon, o el pastor Fernando y otros en nuestro ministerio, cada uno haciendo esto, no vamos a hacer de verdad una diferencia. Sí vamos a hacer una diferencia, pero miren los números, lo que estoy tratando de comunicarle. Así que la idea es la multiplicación. Dice David Sells en su libro Corazones, Mentes y Manos, él dice, los mejores líderes, escuchen, los mejores líderes capacitan a otros para el ministerio. Les dan la libertad de equivocarse y los ayudan a aprender de sus errores y crecer. Para enseñar como enseño yo, no necesariamente, a lo mejor van a enseñar mejor. Cada uno lo hacemos de manera diferente. Y ustedes están entrenando personas que ellos van a también enseñar e impartir esto. ¿Lo van a hacer como ustedes? Posiblemente no. Pero tenemos que darle la oportunidad a los líderes jóvenes a que prediquen, a que enseñen, a que nos ayuden en el evangelismo, en el servicio, en los casamientos, en los bautizos, en los entierros, en todo, ¿verdad? Porque tenemos que preparar a esta nueva generación para que continúen la obra que ya Dios ha establecido y va a continuar estableciendo. Entonces, estamos en la segunda parte del libro Ministerio Pastoral, Principios del Ministerio Pastoral. Y lo primero que vamos a mirar, punto número 1, la página 84 en español, página 85 en inglés, es el retrato bíblico del pastor. Y básicamente yo estoy citando del libro en esta segunda sección, y también lo hicimos en este volumen 4 en sí. Estamos citando mucho de lo que está ya escrito, así que usted me puede seguir a mí cuando yo estoy leyendo, pero estoy también añadiendo comentario. Y de nuevo, lo que tenemos aquí, usted lo puede compartir, estos videos, usted lo puede compartir con otros pastores y líderes también, si usted desea. Lo primero es que, cuando hablamos del pastor, es que, por supuesto, el pastor ha sido, o el líder ha sido apartado por el mismo Señor, como dice Romanos 1:1, cuando Pablo dice y declara que él es un siervo de Jesucristo. Y fíjense, dice, llamado a ser apóstol. Alguien lo llamó, él mismo no se llamó, sino Dios lo llamó. Y Dios le llamó a usted, pastor. Esto es tan importante que usted recuerde en esos momentos difíciles del ministerio que Dios le llamó a usted. Y dice, apartado para que el evangelio de Dios, o sea, la misión de llevar la palabra de Dios, el santo evangelio de salvación en Cristo Jesús. Dice 1 Corintios 9:16, primero la Reina Valera.
el año 60, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciare el Evangelio. La Nueva Versión Internacional traduce este texto de esta manera. Sin embargo, cuando predico el Evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Hay de mí si no predico el Evangelio. Primera Timoteo 2, 5 y 7 dice que no hay solamente un Dios y solo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dice el versículo 7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Esa palabra constituido está en el tiempo pasivo, es un verbo en el tiempo pasivo. O sea, Dios colocó a Pablo como predicador y apóstol. A lo mejor usted está considerando a un joven si Dios le está llamando al ministerio. Y cuando hablo del ministerio, hablo del ministerio pastoral, ya que estamos hablando de esta manera más específica aquí. Pero todos nosotros, a otros hombres, a otras mujeres, pueden ser llamados al ministerio en diferentes áreas de la iglesia, ¿verdad? Donde Dios le está llamando a que tomen un paso de fe. ¿Cómo sabemos si Dios nos está llamando al ministerio? Y ahora me refiero más al ministerio pastoral. Bueno, su corazón iluminado por la palabra. O sea, estamos escuchando la palabra de Dios. Dios nos está hablando a través del pastor, circunstancias en nuestra vida, habla nuestro espíritu cuando tenemos nuestro tiempo devocional. Dios comienza a inquietar nuestra vida. Así sucedió en mí. Yo tenía planes de estudiar sistemas de computación. Y yo estaba en el grado 11, ya entrando el último año de lo que se llama aquí high school, y sentí que Dios me estaba llamando al ministerio. Usó diferentes personas para hablar a mi corazón y confirmar ese llamado. Su pasión por la predicación y el pastorado. O sea, si usted no tiene pasión por las almas, usted no tiene ese llamado para pastorear, cuidar del rebaño, no quiere enseñar de manera sistemática. Entonces, Dios le está llamando, pero no es al pastorado. Esto tiene que ser claro en su corazón. Su fruto en la obra. Dios le está usando desde la juventud. No importa la edad que Dios le llame, sea joven o de 30, 40 años, cuando sea que Dios le llame, cuando usted comience entonces a predicar, enseñar, Dios bendice la obra, hay fruto. Y su iglesia afirma su llamado. Eso fue lo que sucedió a mí cuando tenía más o menos 20 años, 21 años, y prediqué mi primer mensaje un domingo en la noche. Y wow, yo estudié ese pasaje, creo que fue Mateo 24, por semanas. La estudiaba en inglés, lo estudiaba en español y prediqué un domingo en la noche y wow, el Señor me usó de manera bastante grande, siento yo, y muchos vinieron a mí y afirmaron que fueron bendecidos por la palabra de Dios. Y ahí ya había comenzado mi vida esa sed de conocer la palabra de Dios, conocer, entenderla y después poder transmitir esa información, esa explicación, esa exégesis, esa exposición por la palabra de Dios. Y gracias a Dios que eso nunca ha muerto en mi vida. Gloria al Señor. Ser un siervo de Dios, 1 Corintios 4:1. Si así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo, somos hijos de Dios por la fe. Dios nos adoptó para ser hijos de Dios, pero somos siervos del Señor. Todos somos siervos del Señor. Y en un sentido, todo cristiano está en el ministerio, porque todos somos ministros delante del Señor. Pero de nuevo, estos siervos específicos que Dios ha levantado, que Dios ha constituido, tenemos que recordarnos que somos siervos de Cristo, no de hombre. La Nueva Versión Internacional dice que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Un siervo, y esto está en el libro, un siervo no está para ordenar, o sea, de acuerdo a sus propias ideas o por intereses egoístas. En 1 Pedro 5 habla de que debemos de cuidar y guiar al pueblo de Dios con humildad, recordando que tenemos al gran pastor que está sobre nosotros. O sea, no estamos aquí para ordenar y demandar de las personas de una manera cruel
y dura y de acuerdo a nuestras propias opiniones, sino tenemos que escuchar del Señor lo que nos enseña y con mucha ternura y compasión, hermanos. Obedece las órdenes de otra persona. ¿De quién? Bueno, las instrucciones dadas por el Señor. Le rinde cuentas a la persona a la que sirve. De nuevo, servimos a Jesús. Por lo tanto, escuchamos la voz de Dios en lugar de las opiniones de la gente. Si usted trata de complacer a todos, no va a complacer a nadie. Siempre como líderes y ministros tenemos que tomar decisiones que a veces algunos van a estar de acuerdo con ella y algunos no. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que es correcto en esta situación? Al orar, al aplicar la sabiduría, ¿qué es lo correcto? Y algunas personas piensan que debemos de llevar la iglesia hacia aquel rumbo y Dios nos está diciendo, no, por este rumbo. Y tenemos que escuchar la voz del Señor, lo que el Señor nos enseña en su palabra. Está obligado a llevar a cabo los propósitos de su amo y no los suyos. Principio general de sumisión al Señor. Este es un texto lindo, no lo puedo leer todo, Romanos 14, del 7 al 12, pero dice el versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Al final de este texto, versículo 12, dice de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y Hebreos capítulo 13 dice más estrictamente que esto se aplica a los líderes, a los pastores, que tendremos que dar cuenta de cómo pastoreamos aquello que Dios puso bajo nuestro cuidado. El pastor es un mayordomo del Evangelio, es vocero de Dios y es ejemplo espiritual para los demás. Y el autor de este volumen dice algo bien, bien poderoso aquí. Dice, cada vez que el pastor habla o actúa, la reputación de Dios está en juego. Wow, subrayen eso, mis hermanos. Cada vez que el pastor habla o actúa, estamos diciendo algo acerca de Dios. La reputación de Dios está en juego. Así que no tomemos ligeramente esta encomienda de prepararnos para la exposición bíblica, para predicar palabra de Dios al pueblo de Dios en nuestro cuidado. Cómo aconsejamos, cómo guiamos a la grey. Es importante porque cada vez que usted actúa o dice algo, las personas están captando algo acerca de la persona de Dios. El siervo de Dios es pastor del rebaño de Dios. Vamos a mirar algunas palabras aquí en el griego y distinciones en diferentes palabras que se usan para aquella persona que es llamada al ministerio. La palabra pastor viene del término griego poimen, que significa una persona a cargo de las ovejas. Y se refiere, si se usa como nombre o sujeto o como verbo, a la posición del pastor como líder. El pastor fulano de tal. Él es protector y proveedor, a la posición del pastor. Pero también se usa la palabra para referirse a la función del pastoreo. O sea, el pastor alimenta, pastorea, cuida, y es un verbo. Así que es la palabra poimen. Y no se encuentra muy a menudo. Y es interesante que hoy en día la mayoría de las iglesias le llaman a la persona que está dirigiendo la iglesia pastor. Aunque esta no es una palabra muy común en el Nuevo Testamento. Hechos 20, versículos 17 y 28, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. El versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el verbo ahí, la cual él ganó por su propia sangre. Interesante, aquí aparecen las diferentes palabras que se usan de manera intercambiable para referirse a aquella persona que está de líder o los líderes que están sobre la iglesia. Es un pasaje
Por cierto, el capítulo 20, de hecho, que si usted no ha leído, debe de leerlo en su totalidad, porque es el último mensaje, último encuentro que Pablo tiene con los ancianos ahí en Éfeso, o de Éfeso, antes que va a Jerusalén y después su jornada a Roma. Oficiales de la iglesia, o sea, los pastores, los obispos, los ancianos se pueden considerar como los oficiales de la iglesia. Y el teólogo Grudem da esta definición. Dice, un oficial de la iglesia es alguien que ha sido reconocido públicamente como teniendo el derecho y responsabilidad de realizar ciertas funciones para beneficio de toda la iglesia. Entonces, los tres términos son usados de manera intercambiable, son sinónimos, aunque hay un poco de distinción uno del otro en lo que enfatiza, pero estamos hablando de la misma persona, básicamente. El anciano, la palabra es presbúteros, dependiendo en cómo usted aprendió el griego, puede ser presbíteros la pronunciación, pero vamos a usar esta palabra, esta pronunciación presbúteros. Se refiere a la posición del líder y refleja la madurez y la experiencia del líder. Entonces, anciano enfatiza madurez y experiencia del líder. Uno dirá, bueno, un joven de 18 años, 15 años, 23 años no puede ser anciano porque no tiene experiencia. Bueno, algunas personas, aunque sean jóvenes, tienen bastante experiencia, más de uno de 35, 40 años. Pero tiene que haber cierta madurez para la edad de esa persona. Yo esperaría que alguien de 30, 40 o 60 tiene más madurez espiritual que uno de 20 o 30 años. Pero aquí el énfasis en el anciano es esa persona que tiene madurez y experiencia del líder. Pastor, poimen, sustantivo, o poimano, es el verbo, se refiere tanto al título como a la función ministerial. O sea, el pastor aquí, el énfasis es alguien que está para cuidar, pastorear, guiar, ¿verdad? Al rebaño. Ese es el énfasis aquí de la palabra o del término. Y obispo, una palabra que me gusta y no se usa muy frecuentemente, aunque hay iglesias y denominaciones que hablan de los obispos tales y lo demás, pero episcopos, la iglesia episcopal, viene de esta palabra, obispo, episcopos, se refiere al área de autoridad y responsabilidad del pastor como sobreveedor espiritual. O sea, la idea aquí de esta palabra es que el pastor está funcionando como uno que sobrevee, cuida de los asuntos de la iglesia. Pastor enfatiza que está cuidando, guiando, enseñando a la grey, y el anciano entonces enfatiza que hay madurez en esa persona que está de líder o los líderes de esa iglesia. En algunas iglesias nuestras hay solamente un pastor, diáconos y líderes que ayudan en diferentes ministerios. En algunas de nuestras iglesias tenemos más de un pastor, tenemos pluralidad de pastores, y en algunas iglesias le llaman ancianos, pluralidad de ancianos. Lo que encontramos en el Nuevo Testamento, si leemos correctamente, creo que los pasajes ahí en el libro de los Hechos y otros, es que las iglesias tenían varios líderes, no era solamente un líder, había a lo mejor uno entre otros que era el guía principal, pero había pluralidad de líderes. Y creo que eso es saludable, que la iglesia, aunque a lo mejor es una iglesia nueva, una misión que se establece y solamente tiene un pastor, que se puede desarrollar a otros para que juntos trabajen, colaboren como ancianos en una iglesia local. Así que aprendan a estas palabras que son intercambiables, son sinónimas. El anciano, su significado, pastor y obispo. 1 Pedro 5, 1 al 4, aquí aparece básicamente la idea de las tres palabras. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Fíjense ahora la idea de pastorear, apacentar a la grey de Dios que está entre vosotros, y la idea de un pastor cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto,
no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, no teniendo señorío. Eso tiene que ver la actitud que usted tiene cuando usted guía a la congregación, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, ¿a quién le está hablando? Está hablando aquí de los ancianos. Recibiréis la corona incorruptible de gloria. O sea, habrá un galardón, un premio muy particular para aquellos que son ancianos y ejercieron bien su trabajo. De nuevo, Wayne Grudem, en su libro de sistemática, de teología sistemática, dice, Pedro escribe a los ancianos que están entre ustedes. Después dice, Primera de Pedro también es una epístola general, escrita a docenas de iglesias esparcidas por 4 provincias romanas en Asia Menor. Lejos de esperar diferentes clases de gobierno de iglesia, cuando escribe, Pedro da por sentado que todas estas iglesias sean fundadas por Pablo o por otros, sean predominantemente gentiles o predominantemente judías o incluso divididas en su constitución, tendrían ancianos, pluralidad, dirigiéndolas. No creo que debemos de dividirnos en términos de cómo le llamamos a los líderes, si es ancianos o si son pastores. Todos en nuestra iglesia nos llamamos pastores, pero llevamos la iglesia como un cuerpo de ancianos, pero no nos llamamos ancianos, sino pastores. Él continúa, es más, había ancianos en la iglesia de Jerusalén y aunque no se usa la palabra ancianos, interesantemente, no se usa la palabra anciano, había una pluralidad de líderes en la congregación. O sea, de nuevo, no tenemos que tener cuidado que vaya a ser muy estricto que se tiene que usar solamente una palabra, porque hay evidencia en el Nuevo Testamento que a veces no se le llamaban ancianos, sino líderes. Y había pluralidad de líderes. ¿Pero quién eran esos líderes? Eran los pastores, eran los ancianos. A lo que se dirige la epístola a los hebreos, porque el autor dice ahí en Hebreos 13:17, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Y es interesante esa palabra, porque la Reina Valera traduce el griego como acordaos de vuestros pastores. Y yo miré la Reina Valera del año 77, la Reina Valera del año 95, todos traducen el griego como pastores, acordaos de vuestros pastores. La nueva versión internacional dice o traduce la palabra griega, acuérdense de sus dirigentes, de los que están dirigiendo la congregación. Así que la palabra griega es hegemón, no poimen, hegemón y no poimen. O sea, la palabra poimen es la palabra para pastorear, tanto en su forma de sujeto o el verbo. Aquí la palabra griega no es poimen, es hegemón. Y hegemón, hegemón significa un líder, una persona principal de una provincia. La idea aquí es una persona que gobierna, el príncipe. Entonces, también igeome o hegemonía en el griego para gobernar, con la implicación de proporcionar dirección y liderazgo. O sea, la palabra en sí no es la palabra usada para pastor en Efesios 4, en otros lugares, ¿verdad? Es en sí, para ser estricto en la traducción, es hegemón. O sea, lo que quiero tratar de decirle es que está usando una palabra aquí, hegemón, para referirse a los ancianos y los pastores. No tiene que necesariamente usar la palabra poimen. Y de nuevo, no tenemos que ser estrictos en decir que se les tiene que llamar solamente ancianos a lo que dirigen, o solamente pastores, o solamente obispos. Estamos hablando de palabras sinónimas. ¿Ok? El libro también dice algo muy interesante. Dice, todos los pastores son ancianos, pero no todos los ancianos son pastores. Todos los pastores son ancianos, pero no todos los ancianos son pastores. Y lo que quiere referirse aquí es la idea de que en una iglesia podemos tener pluralidad de líderes, que le vamos a llamar entonces a todos ancianos, pero de esos ancianos algunos son los pastores. ¿Y por qué? Porque enfatizamos de que el pastor va a predicar regularmente. No significa que los ancianos que no son el pastor de una iglesia
o los pastores de la iglesia no predican, pero hay un pastor principal o varios de ellos en su pluralidad, si hay 4, 5, 6, 7, 8 de ellos o más, ¿verdad? Que algunos de ellos van a hacer más énfasis en la obra pastoral, aunque todos tienen autoridad para guiar de manera sumisa y con mucho amor a la iglesia. Interesante, de nuevo, varias palabras que son usadas. En 1 Timoteo 5, 17, dice, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Y quiénes son los que trabajan en predicar y enseñar? Como dice Efesios 4, los pastores maestros. Entonces, en la pluralidad de ancianos hay esta distinción. Aquello que le llamamos solamente pastores, en inglés le llamamos a uno de ellos the teaching pastor o el pastor que enseña. Con esa distinción queremos entonces decir de que hay uno entre la pluralidad de pastores o ancianos que tienen más responsabilidad de enseñar cada semana. No que otros no enseñen y no prediquen, pero hay uno que es the teaching pastor, ¿no? El que enseña, ¿verdad? Para entonces distinguir entre aquel que enseña regularmente y los otros que no enseñan regularmente. Pero también entonces en 1 Timoteo 3, 1 al 2 dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y entonces comienza a dar las características de lo que nosotros hoy en día diríamos son las características o requisitos para los pastores, pero usa la palabra obispo, episcopos. ¿Entiende? Por eso que tenemos que tener cuidado. Estas palabras se usan de manera sinónimas y en algunos cuerpos en las iglesias, gobiernos o estilos de gobierno, hacen distinción para que entendamos un poco mejor quién tiene responsabilidad de qué. Pero bíblicamente podemos usar esta palabra de manera intercambiable. Los pastores, el pastor o los pastores de la iglesia, de una iglesia, deben pensar de sí mismos como ancianos que están involucrados en la salud espiritual de la iglesia, la dirección y guía de los asuntos de la iglesia y la predicación y enseñanza. Hablamos mucho de la predicación en las primeras 5 semanas. El pastor tiene que ser llamado por Dios, hemos hablado de esto, estar espiritualmente calificado. Eso vamos a mirar en este día, 1 Timoteo 3 y Tito 1, estar adecuadamente preparado, ser ordenado por la iglesia local o la denominación eclesiástica y estar involucrado activamente en la práctica funcional del ministerio. Los pastores son subpastores, bajo la dirección de ¿quién? Wow, de Jesucristo. Juan 21, 16, 17, donde Jesús le ordenó a Pedro, pastorea, apacienta mis ovejas, no son suyas. Hablamos de, es mi iglesia tuvo 100 personas, mi iglesia está haciendo esto, lo otro, y entiendo cómo explicamos, ¿verdad?, lo que está sucediendo en nuestra iglesia local, pero cuidémonos de pensar que son de verdad nuestras ovejitas, ¿verdad? Somos responsables, pero somos responsables porque estamos bajo el gran pastor, a nuestro Señor Jesucristo. Son sus ovejas. Hechos 20, 28, donde Pablo le ordenó a los ancianos de Éfeso que apacienten la iglesia ¿de quién? Del Señor. Los pastores o el grupo pastoral debe cuidar de su congregación, proteger a su congregación de las falsas enseñanzas. ¿Y cómo conocemos las falsas enseñanzas? Conociendo muy bien la sana doctrina. Leyendo constantemente las escrituras, mis hermanos, leyendo el Antiguo Testamento, leyendo especialmente en el Nuevo Testamento, los evangelios, las epístolas, leyendo buena literatura, usando nuestro currículo, pero comprando, usando otros libros que explican el significado de las escrituras, las definiciones de las palabras y lo demás, ¿verdad? Entonces, cuando vemos algo falso, enseguida decimos, oh, algo está mal aquí. Ahora, paréntesis, de nuevo queremos recapacitar o enfatizar que a veces hay interpretaciones de doctrina que todos sostenemos. O sea, aquí usted no va a escuchar a ninguno de los profesores e instructores de nuestro seminario decir que Jesucristo no es Dios. Si usted lo escucha, apague el video y cierre la matrícula con nosotros y hable mal de nuestro ministerio. Nadie va a decir que Cristo no regresa. O sea, pero entre esas
doctrinas fundamentales a nuestra iglesia. Hay ciertos pasajes, vamos a tomar la escatología, que vamos a tener diferentes opiniones, o la mujer en el ministerio, y hay un sinnúmero de interpretaciones sobre el arrepentimiento y la fe en el Señor, lo que significa lo demás, pero todos vamos a hablar del arrepentimiento y todos vamos a declarar que solamente por medio de la fe en Jesucristo podemos ser salvos. No vamos a decir la fe en Cristo más las buenas obras, o ser fiel al Señor y no pecar, o no, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues el don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, ahora vamos a entrar ya en el mes de marzo en el libro número 5, que tiene que ver con doctrinas de la iglesia. Y vamos a estudiar y vamos a dar diferentes maneras de explicar y entender ciertos pasajes bajo esas doctrinas. Por ejemplo, la doctrina del Espíritu Santo. Algunos tenemos diferentes opiniones sobre ciertos dones y cosas como tales, ¿verdad? Así que quiero solamente aclarar, proteger a su congregación de las falsas enseñanzas. Los testigos de Jehová, los mormones, otras denominaciones, religiones del mundo, ¿verdad? Que tienen diferentes opiniones sobre quién es Dios y lo demás, ¿no? Administrar y gobernar con amor y sumisión al Señor, estimular y guiar, enseñar, predicar, capacitar y perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Un pastor debe ser un líder espiritual, pero no una autoridad suprema. O sea, wow, tengan cuidado aquí. Yo me crié en un tiempo cuando a veces lo que decía el pastor era ya sagrado. Entonces tengamos cuidado, porque mi respeto, mi obediencia a un pastor, a un líder, debe ser solamente de acuerdo a lo que está en las escrituras. Pero simplemente así comienzan y han comenzado las sectas. Y mucho mal ha sucedido en nuestro mundo por personas que los feligreses obedecieron y siguieron sin hacer preguntas. Así que tengan cuidado, ¿verdad? La autoridad suprema. ¿Verdad? Podemos cuestionar algunas cosas de interpretación y lo demás, y todavía respetar a esa persona que Dios ha puesto ahí. Un proveedor espiritual, no un ejecutivo poderoso. Que la idea aquí en los Estados Unidos es que algunos pastores han visto entonces el llamado al pastorado como algo donde tienen a los peones, ¿verdad? Las personas debajo de él haciendo todo el ministerio y ellos no hacen nada, están básicamente como ejecutivos, poniendo las metas, haciendo esto, lo otro, pero no están envueltos con la gente, con el pueblo de Dios, no están en el ministerio y trabajan como un ejecutivo. Y eso no es lo que la Biblia enseña sobre el pastorado. Un protector espiritual, no un super policía, porque el Señor es un Dios lleno de gracia y de misericordia. Debemos tener un corazón tierno hacia los demás y aplicar lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 10 a nuestras vidas. Ahí hay una tarea en la página 88, no se olviden de hacer su tarea. Punto 2, requisitos bíblicos del pastorado. Hay dos porciones bíblicas que queremos leer, 1 Timoteo 3 y Tito capítulo 1 del 6 al 9. 1 Timoteo 3 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Tito 1, 6 a 9. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, segunda
segundo uso aquí de esta palabra irreprensible. De nuevo, marido de una sola mujer, segunda vez también, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo, ¿no? Aquí ahora usamos la palabra obispo, Pablo usa la palabra anciano en el versículo 5, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, primero debe sentir la convicción de su llamado de parte de Dios. Dice 1 Timoteo 3:1, ya hemos mirado esto, si alguno anhela obispado, y el alguno está en el griego masculino, si alguno, hablando de hombre, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Dice irreprensible, esta es una palabra que queremos hacer una pauta aquí y mirar un poco más detalladamente. La miramos hace un tiempo atrás, no me recuerdo cuándo, pero yo creo que ya miramos esto, pero queremos repetir y añadir un poco más. Pero dice 1 Timoteo 3:2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. La palabra anepileptos, inculpable o sin reprensión, irreprensible. Entonces, el autor del libro dice o explica esta palabra de esta manera. Dice, el pastor no debe tener falta o defecto alguno en su carácter, conducta o conversación, ni indiscreción grave o falla moral, ni actitudes injustas o hábitos que pudieran acarrear vergüenza al nombre de Cristo, ni reflejar una imagen equivocada de él o de la iglesia. Por lo tanto, el pastor debe ser intachable y no tener motivo para que se presenten cargos o acusaciones en contra de su persona. Vamos a mirar esto un poco más, ¿ok? Porque estoy de acuerdo, ¿verdad? Que esta es la meta, de la persona que anhela, ¿verdad? Que desea ser un pastor, y también se debe aplicar a aquellas personas que ya están pastoreando, ¿verdad? Que entonces tengan algún problema moral o que se le llame la atención por algo grave. O sea, es un estándar bastante alto, mis hermanos, ¿verdad? Que en principio debemos de tratar de guardar lo más posible, con la ayuda de Dios y por su gracia, poder llegar a la meta, ¿verdad? Desde el principio hasta el final, que Dios nos ayude, mis queridos hermanos. Pero quiero aclarar algo aquí, o quiero añadir algo aquí en esta definición. Pienso que esta aplicación, aunque estoy de acuerdo que apunta hacia la meta de la clase de vida que cada pastor debe llevar, describe la vida de un pastor en términos absolutos y no presenta una imagen más realista dada por el mismo apóstol Pablo. O sea, la manera que le explica esta palabra irreprensible es de manera absoluta. No tiene falta, no tiene defecto, es intachable, no hay ninguna acusación contra él. Y quisiéramos, y en muchos casos, que solamente Dios conoce los pensamientos y el corazón de uno, pero por lo menos de manera pública, muchos llegan hasta el final sin tener ningún problema grande en su vida donde se le pudiera decir que ya no es irreprensible. Pero, mis hermanos, creo que tenemos que ser un poco más realistas y más responsables con el texto, es lo que el mismo apóstol Pablo enseña en 1 de Timoteo capítulo 5. Por ejemplo, en primera de Timoteo, sí, debe de ser ahí, no Pedro, pero 1 Timoteo, en el versículo 19 y 20, dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. O sea, si hay un pastor, un anciano, un obispo, ¿verdad? Y alguien quiere traer una acusación, debe haber 2 o 3 testigos. Eso es algo bien serio, ¿verdad? Pero empecemos aquí de que la acusación puede existir. Pero fíjense ahora el versículo 20, que es muy importante y no todos
interpretamos, hablando de interpretación, como a quienes se refiere, pero dice a los que persisten en pecar. Entonces, como intérprete, como exégete, un exégeta de la palabra de Dios, usted tiene que trabajar ese texto. A los que persisten en pecar, ¿se refiere a otras personas? ¿Se refieren a la congregación, a los hermanos de la iglesia? ¿O de quién está hablando? Bueno, mi opinión, ¿ok? A mi vista, a mi parecer, mirando al texto delante de mí, quiero añadir más, se está refiriendo a los ancianos, a los que persisten en ¿qué? En pecar. Entonces, el momento que un anciano persiste en pecar, o sea, la acusación está ahí y es verídica, es veraz. La acusación es seria y es verdad lo que lo están acusando, de aquello que lo están acusando. Y no se arrepiente. Sino hemos trabajado con este anciano, con este pastor, pero continúa en su pecado. Ahora dice, repréndelos delante de todos. ¿Quién son los todos? Para que los demás también teman. Así que vamos a mirar algunos comentaristas aquí de este texto. Primero, Robertson, un experto en el griego, dice, los ancianos que continúan pecando, es un participio presente activo, o sea, esa ya es un estilo de vida. Este pastor ha caído en la trampa del enemigo, está haciendo algo mal hecho, se le ha acusado y continúa. Participio presente activo. Dice, los ancianos que continúen pecando delante de todos. O sea, una reprensión pública cuando se tratara de una cosa clara, no de murmuraciones promiscuas. Tengan temor, phobon, donde viene la palabra fobia, ejosin. Tengan temor. Posiblemente la referencia sea al resto de los ancianos, dice él aquí. Knight, en su libro o comentario exegético del griego, del texto griego, dice lo siguiente. Dice, Pablo entonces indica lo que se debe hacer si se encuentra que una acusación es verdadera y el anciano es de hecho culpable de pecado. Algunos, y aquí cita otro comentarista, Hassler, han pensado que los versículos 20 y siguiente dejan el tema de los ancianos, dejan el tema de los ancianos y toman el pecado en general y la imposición de manos para restaurar a los pecadores penitentes. Sin embargo, dice Knight, no hay indicio de una ruptura tan radical del pensamiento y el pasaje tiene sentido, de hecho mejor, cuando se entiende que todavía se trata de ancianos. Entonces, estos son dos comentaristas, usted puede buscar otros que van a decir, no, aquí no se refiere y los que persisten en pecado se refiere a la congregación. Yo creo que eso presenta una ruptura en el pensamiento de Pablo aquí. Vamos a mirar el texto, ¿ok? De nuevo se está refiriendo a los versículos 17, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor. El versículo 18, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es quien el obrero de su salario. Está hablando de los ancianos. Ahora dice, contra ese anciano, ese obispo, ese pastor, no admita acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar. Entonces, aquí usted tiene que hacer una conexión y decir, Pablo sigue hablando del anciano, el obrero, o ahora está cambiando ahora el pecado general en la congregación entre los hermanos, pero que no son ancianos. O usted tiene de decir, no, la conexión, el hilo lógico aquí es que sigue hablando de ¿quiénes? De los ancianos. A los que persisten en pecar, repréndelos. O sea, ya no es irreprensible. En ese momento, en ese sentido absoluto. O sea, 1 Timoteo 3 está diciendo, esto es lo que queremos de los pastores. Pero no es que si el pastor falla en algo, y también tenemos que hablar en qué manera falló, y cómo falló, en qué condiciones y todo lo demás, pero que no pueda continuar su pastorado. A los que persisten en pecar, repréndolos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad.
Esto solamente tiene sentido si la parcialidad sería, bueno, si son ancianos, no digan nada, vamos a tapar el pecado. No, no. Si es anciano, pastor, obispo y continúa en un pecado del cual ha sido acusado y se ha encontrado de que sí es culpable, pero continúa, tenemos que reprenderlo públicamente. ¿Para qué? Para que los demás teman, entendiendo de que Dios es un Dios justo y Dios santo y que la disciplina se aplica igualmente a todos. Y fíjense ahora, el versículo 22 dice, y no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. O sea, creo que la unidad de pensamiento, a lo mejor su criterio es diferente al mío, pero si miramos a lo que dice 1 Timoteo 3, la palabra irreprensible, miramos el ejemplo que nos da aquí 1 Timoteo 5, en esta porción, en este párrafo, creo que estamos hablando de la persona que es anciano o pastor. Así que traigo esto porque en los últimos días hemos aprendido algo muy triste de un gran siervo de Dios que fue acusado hace unos años atrás de algo incorrecto, inmoral, pero su ministerio aparentemente concluyó de que no era culpable. Y Ravi Zacharias, que nació en la India en el año 1946, cuando fue joven, trató de cometer suicidio, tenía 15, 16 años, pero conoció a Cristo, Cristo transformó su vida y llegó aquí a Canadá, se preparó en el ministerio como en el área de apología, un apologista cristiano, y Dios usó grandemente a través de muchos años escribiendo libros como Jesús entre otros dioses, ¿quién creó a Dios? Respuesta a más de 100 preguntas acerca de cuestiones de la fe. Ahora, después de acusaciones que han surgido después de su muerte, él murió el año pasado en la primavera del año 2020. Wow, lo que estamos aprendiendo acerca de este hombre es que vivió no sé por cuánto tiempo, a lo mejor fue al final de su vida, no se sabe exactamente en qué punto, una vida doble, una vida, ¿verdad? Moralmente fea delante del Señor, fue inmoral en muchas de sus acciones y estilo de vida que llevó. Esto ha acabado con su familia, con sus hijos, con sus padres, que son hindúes, que todavía no se han convertido y ha afectado a muchos que le conocían. Yo lo conocía a él personalmente, participé de muchas de sus conferencias. Así que digo esto, mis hermanos, porque tenemos que tener cuidado. Una de las cosas que tenemos que tener cuidado es que ahora, por cuanto se sabe estas cosas de él y cómo terminó su vida, él terminó muriendo de cáncer, que ahora nos olvidamos de todo lo bueno de su vida, todo lo que Dios a través de él produjo. En el mundo cristiano tenemos una manera de eliminar a personas que han caído y olvidamos sus nombres, cuando la historia está llena de grandes hombres y mujeres que hicieron cosas indebidas, dijeron ciertas cosas, actuaron de cierta manera que no es correcta, no glorifica al Señor, pero ahí están en la historia de la iglesia. Y estoy muy de acuerdo con lo que dijo el teólogo Roger Olson cuando escribió recientemente: yo separo la verdad del comunicador de la misma. Si lo que una persona dice es verdad, no importa cómo sea su vida, en cuanto a que la verdad permanezca verdadera y por lo tanto sea valiosa. Cuando él dice no importa cómo sea su vida, no significa que excusamos la vida que llevó Ravi Zacharias hacia la última parte de su vida. Y él no está vivo ahora para defenderse, eso lo tenemos que establecer. La idea es que si una persona es inmoral y está en el ministerio, esa persona no debe continuar ejerciendo el pastorado. No estamos hablando de eso, sino es que, hermano, tenemos que ser sinceros los unos con los otros. En Primera Reyes 15:5 y muchos otros pasajes habla de David. Y dice que por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías eteo. O sea, esa mancha permaneció en el carácter, en la historia de David. Pero no obstante, Dios le usó grandemente. Era un hombre de sangre, de batalla, y Dios no le permitió construir el templo. Salomón lo construyó. Pero tenemos que poner todo esto en la perspectiva
del hombre caído, el hombre que todavía lucha con la carne. Y tenemos que entonces no excusar el pecado, y tenemos que confrontar el pecado, pero recordar de que somos hombres caídos y que por la gracia de Dios estamos aquí y permanecemos, y con la ayuda de Dios vamos a terminar bien la carrera que Dios puso o ha puesto delante de nosotros. Usted puede tomar tiempo ahora para leer las diferentes descripciones. Yo no voy a tomar tiempo para leer lo que está ya en el libro. Eh, Aquí el autor dice marido de una sola mujer y dice que no ha tenido más de una mujer al mismo tiempo ni se ha divorciado debido a que Dios odia el divorcio. Un pastor divorciado establecería un mal precedente, sería un mal ejemplo y conduciría al pecado. Yo creo que cuando vamos al divorcio, de nuevo, diferentes iglesias y pastores y teólogos tienen diferentes posturas sobre esto, pero yo creo que tenemos que hacer algunas preguntas. ¿Esa persona fue divorciada antes de entrar al ministerio o después que entró como pastor? ¿Cuándo tomó lugar el divorcio? Si tomó lugar su divorcio después de que ya era pastor, ¿por qué? ¿Qué causó ese divorcio? ¿Le fue infiel a su esposa? ¿O su esposa lo dejó y se fue con otro? Eh, si cayó en alguna clase de pecado que condujo al divorcio, fue restaurado ese matrimonio, ha pasado tiempo. O sea, yo tengo problema con hacer una declaración de nuevo absoluta como la que hace aquí el autor. Y usted como pastor y iglesia tienen que lidiar con esto, porque esto es algo práctico que está sucediendo más a menudo y tenemos que lidiar con esta realidad. Dice sobrio y prudente, pueden leer ahí, decoroso, hospitalario, es muy importante estas características que se están dando, de nuevo apto para enseñar. Todos debemos poder enseñar la Biblia, aunque aquellos que tienen el don de la enseñanza son mejores en la enseñanza que otros, pero si son pastores deben tener esa habilidad de enseñar, aunque sea de vez en cuando, ¿verdad? Dice que no dado al vino. El pastor debe ser una persona no adicta al vino. O sea, la Biblia no dice en sí que no debemos de tomar vino, ¿verdad? No es un pecado que usted como pastor tome si usted desea. Eh, el vino de hoy es más potente en el sentido que el vino antiguo era diluido con el agua, 3 partes agua para una parte de vino. Así que uno tenía que consumir una cantidad. El problema siempre en la Biblia es la moderación, ¿eh? Dios nos da cosas lindas y buenas que traen gozo al corazón, como dice el Antiguo Testamento, pero el hombre lleva lo bueno que Dios ha dado y lo convierte en algo malo, pecaminoso, que destruye al hombre y a la sociedad. Me recuerdo el doctor John MacArthur en una ocasión que habló acerca de estar en un avión y estaban pasando la venta de bebida y lo demás, y él miraba desde el principio que alguien lo miraba a él como si lo conocían. Y él dice que cuando pasaron para ofrecerle la compra de una cerveza o un vino, él no tomó. Y él dice, ¿qué hubiera pasado si esa persona que después vino a mí y me preguntó, ¿es usted el doctor MacArthur? Dijo, sí, sí lo soy. Si esa persona no me hubiera visto tomar esa copa de vino o esa cerveza o lo demás, no era pecado hacerlo, pero su testimonio vale mucho. Y la idea y también el hecho de que el vino y el alcohol han destruido tantos en nuestra sociedad. Para muchos de nosotros, me incluyo yo, tengo pastores, amigos que sí toman. Yo he decidido no tomar. Primeramente, no me gusta el sabor. Y segundo, creo que por razones de testimonio de cómo pueda afectar a otros, no tanto a mi persona, porque de nuevo la Biblia dice no dado a mucho vino. He decidido abstenerme en términos del vino. Dice que no sea pendenciero, sino apacible y lo demás. No dado mucho al vino, apto para enseñar, de nuevo decoroso, hospitalario, sobrio y lo demás. All right. Y marido de una sola mujer, también habla acerca de esto. Más de una mujer al mismo tiempo, esto lo hemos mirado. Ok, apto para enseñar.
no codicioso, que maneje bien su casa y no un neófito, que maneje bien su casa y no un neófito. Que tenga buen testimonio de los de afuera. El pastor debe haberse ganado la estimación y el respeto de los incrédulos que lo conocen o le conocen para que no traiga un descrédito a su ministerio. Que tenga hijos que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. El comentario dice, el pastor debe educar a sus hijos en la disciplina e instrucción del Señor para que no estén en flagrante rebeldía. Como la salvación de una decisión individual y personal, es dudoso que un hombre cuyos hijos no sean todos salvos no pueda ser anciano pastor. Lo que claramente indica este pasaje es que el pastor debe ser capaz de demostrar su obediencia a la escritura en lo concerniente a la educación de sus hijos. Repetimos, un hombre soltero no puede cumplir con este requisito. Bueno, algunos comentarios aquí. Primero, la realidad de hijos adultos, y es que lo que la Biblia enseña es que si usted tiene hijos, usted debe de instruir a sus hijos en los caminos del Señor, ¿no? Disciplinar en el Señor a sus hijos y que estén sujetos a usted y sumisos a usted y a su esposa y lo demás. Pero no aquí habla de los hijos adultos. Hay muchos pastores que han tenido hijos adultos que llega el momento que se van de la casa o se rebelan contra aquellas normas cristianas que se le enseñó. Y en ese momento usted no es responsable. Usted no es responsable por las decisiones de un adulto. Usted le enseñó correctamente, había testimonio de que usted llevaba a su familia a la iglesia, fueron criados en la disciplina y la amonestación del Señor y ahora están en el mundo. Y le digo de que hay muchos hijos de pastores que se van para el mundo. Esto es algo que lo encontramos mucho aquí en los Estados Unidos, no sé si en sus países, pero aquí ha pasado muchas veces. Gracias a Dios que muchos de ellos después regresan al Señor para la gloria del Señor. Eso demanda mucha paciencia de los padres, amor, oración y vivir en la expectativa que Dios va a hacer la obra. Pero tengan en mente que estamos hablando de aquellos hijos que son pequeños, que usted tiene y que usted está cuidando, guiando en los Señor. No se refiere a adultos que ya pueden tomar su propia decisión y son responsables delante del Señor. Este texto no demanda que un hombre debe estar casado para poder pastorear, porque tampoco pudiese ejercer el pastorado si tampoco tiene hijos. O sea, las dos ideas aparecen aquí. Entonces, esta declaración que un hombre soltero no puede cumplir con este requisito, la idea aquí es si el hombre está casado, ¿verdad? Que ame a su esposa, que sea un hombre dedicado a su esposa. Y si tiene hijos, que lo discipline en el Señor. No es un requisito de que si usted es joven y está siendo llamado al pastorado, pero no está casado, no puede ejercer el pastorado. Creo que es una buena idea estar casado, pero aún el apóstol Pablo dice que él era soltero, 1 Corintios 8:7. A lo mejor había enviudado, pero en ese momento cuando escribe no estaba casado. Y también recomienda en 1 Corintios 7:32-35 a no estar dividido entre el mundo y Dios o el Señor. ¿Por qué? Porque dice, si estás casado, entonces tu corazón va a estar dividido en cómo entonces vivir con tu familia, darle tiempo a tu familia, amor a tu esposa y lo demás, y no vas a tener esa singularidad de propósito de tu vida para el Señor y el ministerio. Así que eso contradeciría todo lo que Pablo también ha enseñado en otras secciones. Pero así todo, algunos enseñan que si tú no estás casado, no puedes entonces ser ordenado al ministerio. Y de nuevo, yo les invito a interpretar la Biblia en su contexto, no solamente de donde aparece el texto ahí, pero también con la enseñanza sobre el ministerio en otras partes del Nuevo Testamento. No soberbio, no iracundo, amante de lo bueno, y de nuevo habla de sobrio y sed santo. Y retenedor de la palabra fiel, ahí en Tito 1:9. ¿Puede Dios usar un hombre que haya caído en pecado? De nuevo, el autor dice, hombres bíblicamente descalificados no deben aspirar a ser pastores ancianos ni deben ser elegidos por la iglesia. El liderazgo en el ministerio de la iglesia debe estar en manos de hombres espiritualmente cualificados que cumplen con las normas de Dios. Yo digo amén
y amén. Pero quiero añadir algo aquí. ¿Puede Dios usar otra vez? Quiero añadir esa palabra. Un hombre que haya caído en pecado. Esa es la pregunta. O sea, si alguien aspira el pastorado, pero no tiene testimonio, su relación en la casa no es buena, en la comunidad no es buena, todo está desorganizado en su hogar. Wow, esa persona tiene que primero poner en orden su casa. Pero estamos hablando aquí ahora de una persona que haya servido al Señor, pero ahora se le acusó, como dice 1 Timoteo 5, y por un tiempo ha dejado el ministerio. ¿Puede esa persona otra vez ser usado por el Señor? Y lo primero que quiero decir aquí, esto no está en su libro, sino vino a mi mente cuando estaba preparándome, creo que tenemos que tener cuidado de pretender que somos más santos o justos que otros hombres. O sea, debemos santos, todos debemos ser santos. La iglesia entera, todo seguidor de Jesucristo es llamado a ser santo como Dios es santo. Pero Jesús habló de esto en los evangelios, en el Sermón del Monte. Tengamos cuidado con nuestra mente, con nuestros pensamientos, con aquellas cosas que a lo mejor luchamos que no son manifiestas, pero están en nuestro corazón, y para el Señor es lo mismo. No para los demás, pero para el Señor es lo mismo. También habla de que no debemos juzgar a otros, ¿verdad? De primero lidiar con el pecado en nuestra propia vida. Creo que a veces podemos pretender o podemos dar una apariencia de algo que no somos, ¿verdad? O no somos por lo menos honestos los unos con los otros, con áreas de debilidad en nuestras vidas. Creo que tenemos que crear relaciones estrechas con otros hombres con quien podemos hablar de nuestras debilidades. Lo triste es que muy a menudo no hay una buena amistad con una persona con quien uno confía, otro pastor, otro líder o un hombre con quien podemos hablar y compartir de tentaciones que hemos tenido, de luchas que hemos tenido, ¿verdad? Gracias, Señor, que Dios ha puesto personas en nuestras vidas, ¿verdad? Que podemos hablar y confesarnos con ellos y compartir, podemos orar los unos por los otros. Y muchos han sido los momentos cuando hemos visto hombres de Dios que Dios ha usado grandemente y vivieron una vida secreta. ¿Por qué? Porque nunca llegaron a este punto de decir, cuando estaba comenzando el problema, buscar a alguien, decir, oye, estoy pasando por este problema, tengo un problema matrimonial, lo que sea, y hablar y compartir y orar y dejar que ambos caminen ahí a través de este problema. Creo que cuerpos de ancianos o ministros o ministerios deben tomar seriamente debilidades confesadas y tomar pasos para ayudar al pastor en el proceso de arrepentimiento y restauración. Yo creo que cuando primero salió a la luz una acusación de Ravi Zacharias en el año 2017, en ese momento la organización de Ravi Zacharias no tomó seriamente o la manera que debía haber tomado ese asunto, ¿verdad? Y mirado un poco más a profundo. ¿Quién sabe si hubieran examinado un poco más la situación, hubiera entonces surgido la verdad en ese momento y hubiera visto un momento de confesión de todos sus pecados? Probablemente no hubiera continuado en su ministerio y después, quién sabe, con los años Dios posiblemente lo hubiera restaurado de nuevo. Pero en lugar de eso, continuó su vida de mentira y su vida doble y murió enfermo. Me recuerda, y no sé, no estoy diciendo que esto es lo que sucedió, pero me recuerda mucho del Salmo 32, cuando David, habiendo pecado, como pecó en diferentes maneras, no confiesa, no había confesado su pecado y dice que todo su cuerpo estaba enfermo porque el pecado lo estaba destruyendo. Y Ravi murió enfermo de un cáncer. Y no estoy diciendo que esa es la conexión, pero posiblemente lo es, porque cuando un hijo de Dios ama al Señor, pero lucha con la carne y está viviendo una vida de mentira, eso lo afecta completamente. Así que tratemos de ayudar a aquellas personas que confiesen su pecado y tomar seriamente lo que nos están diciendo y no dejar a esa persona y ayudarle en ese proceso de arrepentimiento y restauración. Cuando un pastor peca públicamente, debe dejar el pastorado. Pero ¿cómo? Indefinidamente, hasta que Dios hable a su corazón y le demuestre sus propios propósitos para
para él. Una congregación puede restaurar a un pastor caído, pero el pastorado no es la única manera para que un líder sirva al Señor. O sea, lo que estoy diciendo es que a veces si un pastor cae en un acto inmoral de infidelidad a su esposa, a lo mejor no es al pastorado que esa persona puede ser restaurada, pero a otra posición de líder, ¿verdad? Como creyente, cuando esa persona haya pasado un tiempo de restauración. Aunque han habido iglesias que han perdonado a un pastor que haya caído y después de tiempo, donde hubo reconciliación con la esposa, ella lo perdonó y después de años de un proceso de arrepentimiento y de madurez, esa congregación llegó a confiar en esa persona. Uno, por ejemplo, es el doctor Gordon MacDonald, que hace muchos años atrás cayó en adulterio, pero después confesó su pecado. Estaba pastoreando, era líder de una organización muy importante en el mundo, International Press y IVP. Y Gordon MacDonald confesó, su esposa lo perdonó, pero no continuó en su iglesia como pastor, hasta que pasaron muchos años y después fue restaurado después al ministerio. Y esto es lo que dice Gordon MacDonald, después de muchos años. Él dice esto: el primer paso, por supuesto, una persona haya caído como pastor o un líder, es arrepentirse. Debe haber un momento de perspicacia cuando una persona entiende que ha pecado y no se puede montar excusas. La reconstrucción comienza más eficazmente cuando una persona se presenta ante sus compañeros sin excusa. El siguiente paso sería renunciar a las responsabilidades y privilegios, una retirada a una reflexión tranquila, un periodo de exilio disciplinario, por decir. Debe haber en este punto un equipo de personas que ayudan en el proceso de restauración o la experiencia de reconstrucción. Deben estar listos a escuchar y entender. Deben sugerir acciones que se deben tomar. Deben profundizar en las causas de la experiencia del mundo roto y deben ayudar a determinar cómo se puede evitar en el futuro. Obviamente, comenzaría el lento proceso de tratar de restablecer relaciones con personas que hayan herido gravemente. O sea, cuando hay una caída moral, esto es algo que puede ya acabar con esa persona y su ministerio por el resto de la vida. Pero Dios es un Dios que en su gracia restaura y Dios puede usar otra vez a un hombre que cayó. Es un proceso bien lento, ¿verdad? Como dice aquí McDonald. No es una cosa, como hemos escuchado también, que sucedió algo grosero, algo infiel, y enseguida la iglesia estaba dispuesta a perdonar y restablecer ese pastor porque tiene elocuencia y dinámica y lo demás. No, no, no. Eso es una ofensa a un Dios santo. Pero tengamos cuidado, hermanos. Oremos los unos por los otros, que Dios nos ayude para que ninguno caigamos y podamos ser irreprensibles, como dice la palabra de Dios. La tarea para ustedes ahí es cuáles son los dos requisitos más importantes para ser pastor de todos, cuál les sorprende más y por qué. El libro habla de la ordenación, ustedes pueden hablar ahí, o leer ahí un poco más. El punto 3, prioridad bíblica del pastor, que habla de Dios, la familia, el ministerio, el trabajo secular, otras personas y actividades. Todo está bien desarrollado ahí. Advertencias bíblicas para el pastor. Conclusión: cuando un pastor cae, casi siempre se debe a una de las siguientes razones. Dinero. Oh, el dinero es algo. Roba dinero de la iglesia, lo demás, ¿verdad? Inmoralidad y orgullo. Y quiero añadir a esta lista: cuando un pastor cae, es porque primero ha descuidado su tiempo devocional, ha perdido su primer amor. No tiene a otros pastores con quien hablar y confesarse. Ha descuidado de su esposa y de su relación íntima con ella. Y en cuarto lugar, ha excusado su pecado. Ninguna de estas cosas debe ser reales en nuestra vida. Debemos de anhelar al Señor y estar en comunión, confesar nuestros pecados rápidamente, no jugar con el pecado, mis hermanos.
tener buenos compañeros en el ministerio, por lo menos un buen amigo con quien usted pueda hablar y compartir. No descuide esa esposa si es que está casado. Siga saliendo con su esposa, cultivando el amor con ella, amándola, cuidándola, respetándola y no excuse su pecado. J. Oswald Sanders, en el libro Liderazgo Espiritual, que usted lo puede conseguir, está gratis en el internet, él dice esto: para que el mundo oiga la voz de la iglesia hoy, se necesitan líderes de autoridad espirituales y sacrificados. De autoridad porque la gente quiere líderes que sepan a dónde van y tengan la confianza de que llegarán a la meta. Espirituales porque sin una fuerte relación con Dios, hasta las personas más atractivas y competentes no pueden guiar a las personas al Señor. Y sacrificados porque esto sigue el modelo de Jesús, que se dio a sí mismo por todo el mundo y nos llama a seguir en sus pasos. Sí, con esto, hermanos, terminamos esta conferencia, esta lección de esta semana. Espero que haya sido de bendición. Y tome todo lo que se le ha enseñado y usted tiene que orar y usted tiene que manejar el asunto delicado que hemos hablado en algunas ocasiones en esta hora. Pero usted es responsable delante de Dios de cómo usted interpreta las escrituras y que sea fiel a lo que Dios le demuestra en ella. Así que vamos a orar y recuerden que la semana que viene estaremos juntos para escuchar las predicaciones en vivo. Gracias, mi Dios, por esta oportunidad que nos das. Tú sabes, Señor, todo lo que hemos compartido y te pido que tú nos hagas hombres fieles, que te amamos a ti, amemos la palabra y amemos a tu pueblo. Gracias, Señor, por tu amor y por el gran sacrificio de Cristo, que nunca olvidemos lo que le costó a nuestro Salvador, nuestra salvación. Ayúdanos, Señor, a ser hombres santos, hombres que seguimos los pasos tuyos, que somos sensibles a tu Espíritu Santo, Señor. Confesamos que sin ti nada somos y nada podemos hacer. Oh, Señor, somos hombres miserables sin ti, Padre mío. Lo que somos, lo somos por tu gracia y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Si hay algún pastor que me está escuchando, que está lidiando con algún pecado en su vida, que pueda encontrar a alguien rápidamente con quien puede compartir y orar para ayudarle, Señor, que haya un arrepentimiento sincero y puro, genuino. Y, Señor, que la reputación de Dios no caiga en el piso porque nosotros, Señor, te hemos fallado. Gracias, mi Dios. Es en el nombre de Jesucristo que oramos. Amén. Que Dios le bendiga a mis hermanos, que pasen un buen día y nos veremos la semana que viene.